2011. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Voces de fierro contra el peor gobierno de la historia. La ficción está en crisis, la ENERC está en crisis. Le pedimos a todos los directores, productores, actores, actrices que nos acompañen. En estos tiempos que la educación no está siendo muy valorada, quiero sobre todo agradecer a mis maestros que me enseñaron todo. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso. ¡Larga vida a la educación pública! Yo creo que no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacta del odio a los periodistas. Todo marcha acorde al plan. Te quieren sin dinero. Otra mala noticia, lean los salarios que volvieron a perder contra la inflación. ¿Cuántos meses van ya? Exactamente, están perdiendo hace 7 meses. 7 meses. Sí. En febrero cerraron 257 empresas, van 17 meses consecutivos de retracción. Un montón de chicos con un empuje enorme, con mucho espíritu emprendedor. Cerramos la tienda. Liquidación total por cierre. Vamos a cerrar Flipa, quebramos. Hay evidencia empírica sobrada de que estamos mucho mejor. 24.437 empresas que tuvieron que bajar sus persianas. Son cifras peores que las que había en pandemia. Todo marcha acorde al plan. Te quieren sin salud. Estamos en una crisis de salud mental con un aumento en situaciones de depresión, alcoholismo, intentos de suicidio. No sabés la cantidad de gente que está viniendo al hospital público municipal teniendo obra social o prepaga. Este año desde Nación se bajaron la mitad de la cantidad de vacunas antigripales para nuestra población. Las prepagas de noviembre del 23 a la fecha aumentaron un 417%. Obliga su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Ese rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Y pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Milei pone recursos argentinos para ayudar a reprimir bolivianos. La situación en Bolivia es caótica, crítica, enfrentamientos. Piden que renuncie el presidente. Se va de buenas con una renuncia o se va con una con mucho social, hermano. Nada más. Aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina trayendo gases lacrimógenos. Él nos quiere gobernar a puro decretazo. Eso no vamos a permitirnos, Poncho Rojo. Hasta la muerte, hermanos. El clan Adorni sigue muy complicado. ¿Adorni qué piensa Victoria de Adorni, por ejemplo? No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni. La Fiscalía hizo un trabajo el fin de semana y llegó a la conclusión de que efectivamente lo gastado en las reformas de la Casa Indio Qua son $245.000. Adorni nos mintió a todos en la cara diciendo que no se había tomado vacaciones, que se tomaba un jet privado porque se deslomó 2 años por nosotros. Es una unidad de negocios, Karina, Javier y Adorni. La soberbia de un tonto. Dios, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? La calle Corrientes soy yo. Yo integro este equipo a la cabeza. De hecho, soy, digamos, el político más popular del mundo. El cartel que tengo en este momento soy. Y para mi cartel, y más arriba no voy a poder llegar. Acá arriba, como estuve yo, que yo, bueno, recuerdo Luna Park lleno. La soberbia consiste en una especie de amor propio indebido. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¡Maldición! ¡Ha sido un día hermoso! Me sentí tan humillado como cuando la otra vez que fui a una fiesta estaba y yo me había reempilchado y para mí estaba re fachero. Oh, qué fachero que soy un genio. Qué facha, Dios. Y voy caminando así y miro y pasa Paredes de la selección. Claro. No, vestido de Armani. Era hermoso. Pero una belleza. Y bajo la mirada y había un espejo y me miré y dije, ¡no! Era una cucaracha. Sé de alguien que en Turquía
alivia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Y aquí estamos, arranca 11:11. Bienvenidos todos. Aquí estamos hasta las 23 horas haciéndote compañía, repasando los sucesos más importantes del día, con mucho material de archivo y con un invitadazo hoy porque va a estar el doctor José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, analizando un poco el presente de la expresidenta, también cómo va la causa Cuadernos, que es lo que estamos siguiendo en el minuto a minuto. En fin, tenemos mucho para charlar. Supongo, Yami, que tendrás unas cuantas cosas para preguntar por ahí, como todo el resto del equipo, pero el Yami es como el referente CFK. Sí. Exacto. Sí, Cuando se habla de CFK... El embajador. Me voy a guardar esto que acabas de decir y no me lo enmarco porque es un video, no se puede. Es una bio de Instagram. Exactamente. Referente CFK. Todo Ahí lo que va. siempre quise ser. Muy bien. Hermoso. Bueno, señores, bienvenidos. Bienvenida Juana, David, que tenemos índice de inflación mayorista. Sí. Tenemos nuevo look, le queda muy lindo, señor Rosso. Hemos pasado por la peluquería. He ido a un coiffeur. Sí, peluquero. Muy bien. ¿A dónde fuiste? Al barbero. Coiffeur. Muy bien. Sale bien, ¿no? Suena. Y te está yendo muy bien. bien. Chocolate. Claro. Fuiste un coiffeur como fueron todos los que fueron al Martín Fierro. ¿Vieron el Martín Fierro ayer? Claro. ¿Alguien lo vio? Lo seguí por redes. Yo de rato, sí. ¿Sí? ¿Sos fan de alguno que ganó? Yo soy del Team Guandanara. Bien, me gusta mucho. Bien. No para de sorprenderme, lo adoro. Está muy moderno, sí. Sí, lo amo. Team Guandanara. Sí, porque es trágico lo que le pasa a este gobierno. Yo pensé que vino... a Wanda, pensé que iba contra Wanda, sí, dije, qué bestia. No, es que digo, pues voy a Wanda. Dale. Voy a Wanda ahora. Vinieron a sacar la política o a despolitizar y resulta que llevaron la política hasta los Martín Fierro. Sí, politizaron a Wanda nada. Sí, claro. Wanda, con discurso político. La verdad es que es un escenario que en ciertos contextos uno espera ansioso para ver qué declara quién, cómo agradece a aquel, tal o cual. Pasó esto. Voces de Fierro contra el peor gobierno de la historia. Eso que se mueve ahí, a ver el ritmo de la música, a ver. ¡Huevo de Pascua! Es una panza, pero no sé... Perdón, ¿ese es Martín Fierro? No lo escuché, ¿qué me dijo? No. Si usted era Martín Fierro. No, soy Marianito Clo que se quedó encerrado en la cama solar. La entrega a los Martín Fierro. Que se ha convertido en una especie de ceremonia rara. La situación del país, entiendo yo, ameritaba para ese tipo de discursos que algunos dan y que nos reconcilian un poco con esa tribuna, con la tribuna del Martín Fierro. La ficción está en crisis, la ENERC está en crisis. Les pedimos a todos, los directores, productores, actores, actrices, que nos acompañen. La formación es determinante de Tafí Viejo. Fue posible porque hubieron actores, actrices de muchos años formándose en la provincia por una universidad que formó a técnicos y técnicas. ¡Larga vida a la formación pública! En las entregas de premios me apasiona el momento en el que los ganadores aprovechan para tocar temas de actualidad. Muestran su costado social, me parece, ahí. No dejan la frivolidad del momento y hablan un poco. En estos tiempos en que la educación no está siendo muy valorada, quiero sobre todo agradecer a mis maestros que me enseñaron todo. Guandanara fue de las únicas, de las pocas que dijo algo a favor de los médicos, de públicos, de los hospitales públicos. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso. Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas. Moreno, te dejas caer como carancho en su nido. Ya veo que sos prevenido, mas también estoy dispuesto. Veremos si te contesto y si te das por vencido. Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en la Argentina. Yo creo que no debe haber país en el mundo donde un presidente se jacta del odio a los periodistas. No odiamos lo suficiente a los periodistas.
Y están hablando con uno de esos representantes del 95% de los periodistas que, según el presidente, somos basuras humanas, ensobrados, mierdas y todas esas cosas que nos dedican todos los días. El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes. Según relevamiento de FOPEA, el presidente ha dedicado más de 60 tweets a insultar a los periodistas. ¡Periodistas roñosos! A esos insultos nosotros les respondemos con trabajo. ¡Periodistas ensobrados! Hay que seguir haciendo periodismo, pero los agravios hay que contestarlos con información. A las descalificaciones hay que contestarlas con datos. Y a la violencia hay que contestarla con periodismo. Me llama la atención, insisto, ya no que no digan Cristina libre, sino que digan Argentina libre. Un país donde los periodistas puedan decir lo que quieran, un país donde los periodistas que son hostigados por el presidente reciban algún grado de solidaridad desde el micrófono. A todos los colegas que los quiero y los respeto un montón, y a todos esos que cuando nos verduguean y nos atacan están cruzados de brazos y no dicen nada, sepan que vamos a estar ahí porque a ustedes también les va a llegar el momento. Ya había una protesta del CIPREVA, del sindicato de prensa allí, porque obviamente las paritarias son toda una vergüenza. ¿Qué nos puede decir, Carmen, de lo que está pasando acá atrás nuestro? Una tristeza. Lo lamento, sufro con ellos. Esto es una fiesta y allá está esto. Duele, duele. Estaba yo en mi habitación y digo, ¿qué pasa? ¿Qué este ruido? Y me contaban lo que estaba pasando. Y en todos los rubros pasa esto. Ojalá, yo tengo ahí mi escarapela hasta acá, ¿no? Hasta acá. Mi escarapela, mi país que tanto amo, va a tener que va a salir adelante. Mientras suene el encordado, mientras encuentre el compás, yo no he de quedarme atrás sin defender la parada. Y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Yo soy distinto gracias a vivir en amor y en un tiempo de tanto odio voy a volver a levantar esa palabra. Porque el amor conduce, el amor nos encuentra, el amor ayuda a hacer televisión. Y gracias a una señora que es un emblema de la tele que está acá, y vuelvo a pedir un aplauso, porque el último sábado volvió a pedir por los adultos mayores, volvió a pedir seguridad alimentaria, volvió a pedir acceso a la salud, volvió a pedir seguridad para nuestros adultos mayores. ¿Cómo es posible que vivan todavía gente implorando, atiéndame, deme los remedios? No, es terrible, terrible. El otro día recordábamos no merece la Argentina eso. No nos merecemos eso. Mirta, gracias por estar, gracias por siempre tener una pregunta alerta y gracias por tu presencia acá y los años que siguen. Mas cada uno ha de tirar en el yugo en que se vea. Yo ya no busco pelea, las contiendas no me gustan, pero ni sombras me asustan, ni bultos que se menean. Bien, noche de Martín Fierro, felicitaciones a todos los ganadores, por supuesto, gente muy querida y muy respetada había allí arriba del escenario, y también hacer mención a lo que sucedía afuera. Estaba CIPREVA y algunos otros grupos y SatSide, gracias Nati, allí protestando también en defensa de los medios públicos, la gente de la televisión pública, de los medios de la ciudad también, acusando recibo de la famosa motosierra que está llegando también el grupo de medios de la ciudad, ya entrando en una licitación, a punto de ser privatizados, y la gente de Canal 7 también con los sueldos congelados, de Radio Nacional también. No quiero ser injusta, hay un grupo muy enorme de medios que le está pasando muy pero muy mal, más allá de lo macro que en general los medios estamos pasando por una crisis muy fuerte, pero nada, quería hacer mención a aquello que a veces no se muestra, no se hace referencia, y desde aquí toda la solidaridad. ¿Algo para agregar de Wanda? ¿Estabas contento viéndola? Y yo lo que me parece es que expresó ahí eso que el gobierno mileísta jamás imaginó, que es que la política que querían erradicar iba a llegar a los Martín Fierros, ¿no? Así es. Bueno, y la verdad es que estoy absolutamente alineado con Wanda Nara y no con Janina Latorre, que se fue enojada, que no sé qué hizo. Hay algo interesante además, no solo en que se politiza el discurso, sino primero en la variedad.
Porque no es que dijeron todos lo mismo. Vimos 6, 7 testimonios, todos reclamando por cosas distintas. Y lo otro es, en este periodista Luis Bremer. Luis Bremer, beso a Luis, fue compañero mío en la 750. Ah, mira qué grande. Que el señor va a empezar en la 750, después le vamos a hacer el chivo como corresponde para los fanáticos de Yami. Empieza en la 750, muy bien, cosita. No daré más información al respecto. Pero cuando hablaba Luis Bremer, había hasta un clima en cómo hablaba él, en las reacciones que se escuchaban del público, y eso que no era tampoco un discurso tan politizado de él, pero parecía medio un secretario general de la CGT. Estuvo a esto de decir el amor vence al odio, el compañero Luis Bremer. Vamos, carajo. Pero viste que había un clima como una cosa que parecía un acto de esto de la CGT. Me parece que se convirtió... Bueno, el Martín Fierro siempre expresa un poco el sentido común, ¿no? El sentido común de la televisión, de las figuras, un poco de la farándula. Y el sentido común hoy le va muy en contra al gobierno, porque fíjate que Carmen Barbieri y todos están diciendo acá hay que hacer algo porque la cosa va muy mal. Me hace acordar un poco al final de la etapa menemista, cuando el sentido común de los medios y de las figuras era lo mismo. Bueno, ya no se aguanta más. Y hoy por hoy me parece que al gobierno le está un poco pasando eso, ¿no? Que ya hasta representantes de voces, política, claro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que llama la atención, porque ver a Rolando Graña a lo mejor plantado ahí hablando de lo que nos pasa a muchos y esto de recibir agresiones y demás, es más habitual ver a un periodista o a Romina Mangel hablando de determinadas cuestiones. Ahora, ver a Wanda Nara plantarse y defendiendo la salud pública es llamativo. Es muy llamativo. Además, lo que da la impresión que lo que pasa en estos lugares es que el discurso político termina apareciendo a pesar de los mismos actores que lo enuncian. Perdón, la contra también para el gobierno es que cuando se le empiezan a animar y ya no es tan fácil, o sea, no es difícil cuestionar al gobierno, sino que pasa a ser fácil, pasa a ser justamente sentido común, después revertirla le va a costar mucho más, porque hoy por hoy el gobierno corre de atrás diciendo estamos mal con la educación, con la salud, con las universidades, con la obra pública, con todo, y eso se instaló como que es algo negativo. Entonces, me parece que, bueno, lo que reflejan las encuestas en términos numéricos, acá se vio cualitativamente lo mismo, ¿no? Sí, hay personas de las que escuchábamos ahí, Wanda Nara, bueno, Mirta desde hace mucho más tiempo, que además de ser comunicadoras, periodistas o lo que sea, son grandes termómetros de la clase media y del sentido común argentino. Son personas que leen y sienten muy bien cuando pasa eso. Entonces, cuando por eso se sostienen tantos años y por eso son tan hábiles también, sabiendo cuándo pegar el timorazo. Está muy bien. Sí, pero cuando en ese momento ya no tenés a una, tenés a Mirta, tenés a Wanda, tenés a todos los que escuchamos, vos decís, bueno, acá uno se puede equivocar, no se pueden estar equivocando todos. Sí, ya hablamos capaz de un clima de época, ¿no? Pienso también la semana pasada que Tini Estoese, él puso una historia a favor de la educación pública, compartió en Tini, contexto por si no la siguen, Tini cantante muy famosa internacionalmente, jamás habla de política, de hecho cuando se sancionó el aborto legal publicó en Twitter un emoji de corazón verde y todas dijimos, bien hermana Tini, ¿cómo te la jugaste? Entonces, la semana pasada en el marco de la marcha universitaria ella compartió una publicación de la UBA, de la cuenta oficial en sus historias de Instagram, en lo que también es un gesto significativo, ¿no? Porque estas personas que tienen un renombre por fuera de la cuestión más partidaria, digamos, evitan mucho tomar posicionamientos de este estilo porque saben que no les suma en términos económicos, vamos a decir. Que en su audiencia tienen de todo. No, de hecho, claro, hay muchos que recomiendan, muchos asesores de imagen, representantes, no hablar de política, no meterse en política, porque además se meten para un lado o para el otro y les bajan los seguidores y les bajan las reproducciones violentamente, lo cual también es un signo de nuestra sociedad y no está bueno que suceda eso. Pero incluso casos como Tini, que es de las personas de Argentina, si no es la artista más escuchada, debe estar por ahí. Emilia es la artista más escuchada Emilia también, en Spotify. ¿no? Emilia también compartió una historia por la educación pública. Se las escucha a nivel mundial. Entonces, además incluso hay cuestiones de contratos publicitarios que les dicen, vos no podés hablar de esto, incluso si ella quisiera. Me parece bueno el hito del aborto. Es decir, desde hace 6 años que Tini no se expresaba públicamente en cuanto a una opinión de algo que estaba pasando. Bueno, en esas estamos. Hay algo que pierde el gobierno en esto, que es la autenticidad. Uno de los atributos que Milei trabajó mucho es esto de ser auténtico, de decir lo que piensa, de gritar, o sea, cada vez que el tipo tiene un desborde emocional parece que estuviera eso remitiendo a la autenticidad de él. Bueno,
Lo que termina pasando con esto que pasó en Martín Fierro y muchas otras expresiones es que la autenticidad pasa a estar en otro lugar. Porque todas estas declaraciones son muy auténticas. Nadie puede decir que son parte de la casta, ni decir, es como que están por fuera del estigma. Sí, y la última, y ya pasamos a tema Bolivia, que tenemos ahí un periodista esperando que sabe un montonazo de política internacional. Estaba mirando el presidente de la Nación, los Martín Fierro, porque otro contexto, otra situación, fue muy emotivo el discurso que Lizzy Tagliani pronunció sobre el escenario, en referencia a cómo se inventan historias, cómo no se chequear y cómo se pueden arruinar vidas, y cómo ella tenía que a lo mejor plantarse y decir, yo no solamente estaba en el proceso de adopción de un hijo, sino que además yo tengo una familia que me ha criado, en fin, tener que demostrar la inocencia a partir de cuestiones puntualmente de Viviana Canosa, con todo lo que ya se sabe y que ha sucedido, y allí el presidente aprovechó para pegarle a Canosa, tuiteó apoyando a Tini. Apoyando a Tini, apoyando a Lizzy, que es rarísimo, porque en realidad también Lizzy pertenece a un colectivo que fue recontra denostado por parte del presidente. Sí, porque aparte el presidente hablando de que se injuria públicamente a las personas, y eso está mal. Muy llamativo. Un poco raro, ¿no? Muy llamativo, absolutamente. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Estaba viendo el Martín Fierro, el presidente ocupado, siempre lo importante. Cambiamos de tema, nos metemos en el conflicto Bolivia, informe para actualizar. Milei pone recursos argentinos para ayudar a reprimir bolivianos. La situación en Bolivia es caótica, crítica, enfrentamientos entre los manifestantes que decidieron salir a la calle y tomarla. Es un momento de crisis, de protestas, de bloqueos, hay cortes de rutas, las movilizaciones son masivas, piden que renuncie el presidente que lleva en su poder y en su cargo solamente 6 meses. Se va de buenas con una denuncia o se va con una comisión social, hermano. Nada más. Resulta difícil saber cómo puede terminar este levantamiento, esta rebelión, si con negociaciones que logren desmovilizar las protestas o, por el contrario, con un redoble de represión como pide toda la derecha boliviana a los gritos, incluido el intento de apresamiento de Evo Morales que podría provocar un incendio aún mayor a la postre, algo que en Bolivia no sería novedad con un gobierno de derecha en la presidencia. Es muy grave lo que está haciendo Javier Milei, perdone que hable de su presidente, del presidente de Argentina. Hace 4 o 5 días ha llegado 2 Hércules y el presidente Rodrigo Paz reconoce. Gracias Milei por mandar aviones por razones humanitarias. Aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina trayendo gases lacrimógenos. Eso es pisotear la constitución política del Estado. No nos olvidemos que hay un proceso penal contra militares del 2019. Hoy el pueblo boliviano no se va a solucionar esta problemática con gases lacrimógenos, con balas. Nosotros nos sentimos traicionados. Lo que está pasando en Bolivia, en La Paz fundamentalmente, es que nosotros ya nos hemos cansado de una persona neoliberal, oligarca, que siempre se ha beneficiado de este Estado, de este pueblo. Que está vendiendo todo, ha vendido ahora todo, ha privatizado, hermano. Ahora nosotros no queremos nada, ni diálogo, nada. Queremos su renuncia, nada más, hermano. Renuncia o sacamos a patadas, solamente 2. Ningún petitorio más tanto, porque no nos va a cumplir nunca. Nunca nos va a cumplir, a ningún sector ha cumplido. La crisis está abierta ante el intento restaurador en un país donde las organizaciones sociales mantienen un alto nivel de movilización, aún con todos los derroteros que tuvo el proceso de cambio en el último gobierno. Un nivel de organización que expresa una profundidad social, comunitaria, indígena propia de Bolivia, algo que la derecha, luego de años de estar fuera del poder, no entendió, aún con la experiencia del golpe de Estado del 19 y su posterior derrota en las urnas en 2020. No estamos peleando para nosotros nomás, estamos peleando para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué es lo que está pasando? Toda la derecha se coopera, se ayudan para reprimir esta sublevación. Yo otra vez digo, a la cabeza del movimiento indígena, Ponchos Rojos, movimiento campesino,
En este momento 3 ciudades están totalmente cercadas, La Paz, Oruro, Cochabamba. Yo no soy dirigente nacional, ustedes saben que estoy confinado y todo me echa la culpa a mí. ¡Fuerza, compañero! Él nos quiere gobernar a puro decretazo. Eso no vamos a permitirnos, Poncho Rojos. Hasta la muerte, hermanos. Vamos a ofrendar nuestra vida para luchar, para sacar este gobierno traidor. Y en este caso cabe finalmente la pregunta de si podría abrirse paso a lo que el intelectual boliviano René Zabaleta Mercado llamó en la década de los 70 como la dualidad de poderes, que es cuando conviven o chocan dos poderes, el del Estado, excluyente, elitista, que volvió con Rodrigo Paz, y el del poder popular, que vuelve a poner en jaque a ese Estado de las élites. Veremos qué pasa. Bien, compleja, la cosa muy compleja. Marco Teruggi en línea. Marco es sociólogo, periodista. Marco, ¿cómo te va? Te veíamos ahí en el informe y te tenemos ahora en vivo. Garantía de que sabes un montonazo, así que gracias por atendernos y recibirnos. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? Estoy en México. Perfecto. ¿Qué hora es allá? No tenemos casi diferencia. Son 3 horas menos, van a ser las 7 de la tarde. Ah, bastante, mira, pensé que era menos. Bien, ¿cómo nos ayudas a entender un poco, en pocas palabras, el conflicto? Bueno, primero, como bien se decía en el informe, hace solo 6 meses que está Rodrigo Paz, 6 meses y algunos días, y había ganado con un discurso de tipo centrista, conciliador, había armado un discurso de un capitalismo para todos y una idea no de revancha política, sino de mirar hacia adelante, de reconstruir un país que venía con crisis política y crisis económica, y rápidamente cuando asumió el gobierno cambió, aplicó una dosis de neoliberalismo y se alió con los sectores de la derecha política más tradicionales, dándole la espalda a sectores que lo habían votado, sectores del campo más popular, campesino, indígena, que sin candidato propio en la segunda vuelta habían optado por Rodrigo Paz y su discurso de conciliación. Y evidentemente no midió la correlación de fuerza ni cierto grado de accidentalidad de cómo él llegó a la presidencia, y emprendió una restauración del modelo neoliberal y una restauración del Estado excluyente, diríamos así, ¿no? El viejo Estado boliviano para sus élites blancas, empresariales, políticas, y eso generó un choque muy fuerte. Y pasó lo que puede pasar muchas veces, que se partieron de demandas sectoriales por salarios, contra una ley de reforma de tierras, y escaló a un conflicto político que pide su renuncia. Bueno, ¿sabés qué? A mí me impactaba mucho hoy ver a una mujer campesina, claramente era una trabajadora del campo, con una bolsita de pan, diciendo esto es lo único que tengo para comer. Y esto también es culpa mía porque yo lo voté, pero él nos engañó. Como con una síntesis muy clara de aquí y ahora y de cómo había sido estafada. Escucho muy bajito, tengo un problema con el retorno. Perdón, a ver si ahí... Nada, que decía, a ver, repito cortito, a ver, ahí estamos mejor. Ojalá, mejor, sí. Ahí va. Ahora sí. Te decía que una campesina relataba justamente esto, que se sentía absolutamente estafada, porque ella había votado una propuesta y la habían estafado, como que tenía muy claro el panorama esta mujer, siendo una mujer evidentemente con recursos se notaba que era una mujer que venía del campo, que tenía una cosa muy de laburante, ¿viste? Y con una lectura muy profunda de lo que estaba pasando. Sí, este conflicto empezó, bueno, hubo un primer capítulo en enero que obligó a Rodrigo Paz a retroceder en su gran paquete de medidas neoliberales, y ahora, en este momento del conflicto esto lleva 2-3 semanas, y con la dinámica de movilizaciones primero en varias provincias del país y de confluencia hacia La Paz, que es el centro del poder político, y mucha fuerza en la ciudad del Alto, que está pegado a La Paz. Y eso es sectores campesinos, mineros, cocaleros, de mujeres, indígenas. Es el sujeto popular que durante los años del proceso de cambio fue protagonista de la política. Protagonista porque ocupó espacios que nunca había ocupado, protagonista porque el gobierno hizo formas de cogobierno con las organizaciones campesinas, comunitarias, y ahora la propuesta de este presidente, que venía, insisto, a una suerte de reconciliación nacional, es volver a poner al margen a todo el mundo y reconfigurar un viejo Estado, además alineado ahora con Estados Unidos de forma muy clara. Es muy interesante lo que ha pasado con la geopolítica en este conflicto, porque a Rodrigo Paz le ha dado el apoyo Javier Milei y todo el conjunto de gobiernos de derecha de la región, le ha dado el apoyo el gobierno de Estados Unidos, le ha dado el apoyo el gobierno de Israel. Muy rápidamente salieron a blindarlo políticamente.
Marco, ¿y esta rebelión, estas protestas, tienen conducción política? ¿Evo Morales o alguien conduce políticamente esto que está pasando? Yo no creo que haya una conducción nacional. Hay sectores, sí, evidentemente Evo Morales tiene un músculo propio, además Evo está denunciando que lo quieren asesinar o capturar, y eso representa una parte, pero creo que en los últimos años del proceso de cambio, con Luis Arce a la cabeza, produjeron una fragmentación del campo del proceso de cambio. Sectores que estaban con Arce, sectores con Evo, sectores con Andrónico, sectores desencantados. Todo eso no tiene una conducción clara, pero tiene un proceso de confluencia de cara a enfrentar el ajuste neoliberal que ha vuelto a plantear Rodrigo Paz. Habrá que ver si de ahí emergen nuevas articulaciones políticas, nuevos liderazgos que permitan como cohesionar las diferentes partes, pero de alguna manera con un paralelismo con todas las diferencias, ¿no? Es un poco lo que pasó después del derrotero en Argentina del Frente de Todos, donde hay como dificultad para rearticular el campo político que queda deslegitimado. Pero lo que pasó en Bolivia, o estamos asistiendo, es que amén de las disputas dirigenciales, el universo organizado de base, comunitario, campesino, indígena, etcétera, sale y plantea una hoja de ruta muy confrontativa. Ahora, porque están pidiendo la renuncia de... ¿Imaginás que esto desencadena en la caída del presidente o es algo que pueda administrar? Hay que ver cómo reacciona Rodrigo Paz. Dio marcha atrás en algunas leyes, por ejemplo, la ley que hacía un cambio en el sistema de tenencia de tierras y su propiedad, dio marcha atrás, era un pedido muy fuerte, y habrá que ver si opta por intentar desmovilizar negociando o si opta por seguir el coro de sus aliados de derecha que le están pidiendo más y más represión, como el ex candidato Tuto Quiroga, que perdió contra él en la segunda vuelta, o Carlos Mesa, que están diciendo acá lo que hace falta es represión, y además está reprimiendo con policías y con militares, lo cual también puede llevar a que la situación se desborde y Bolivia rápidamente puede ser un polvorín, digamos, ¿no? Hay una posibilidad de combustión social muy fuerte. No sé si hay una hoja de ruta real para llevarla a una renuncia, pero dependerá de su capacidad y su inteligencia para o bien desencillar, negociar y recular en su agenda neoliberal, o bien es una pulseada y verá que este es un momento para lograr pasar por encima de quienes lo votaron, que creo que eso es lo más complejo para él, porque no ganó con un discurso de élite y un voto no solamente de clases medias y medias altas, votó con mucha gente que hoy está en las calles contra su programa. Hola Marco, dentro de esta complejidad del proceso que vos describís, ¿qué perspectiva ves de evolución de esta crisis? ¿Hacia dónde puede ir y hacia dónde convendría que fuera de acuerdo a los intereses de los sectores populares? Es muy complejo porque si uno ve Bolivia, que bien la conoces, se viene de 20 años del proceso de cambio, dejando de lado el año de interrupción del golpe de Estado entre el 19 y 2020, ¿no? Entonces, en realidad hubo 20 años de una nueva forma de política en un país que antes de eso, sus últimos años habían sido de grandes convulsiones, la guerra del agua, la guerra del gas, renuncias de presidentes. Eso era Bolivia antes de que asumiera Evo Morales en el 2006, y cuando la derecha tomó el poder político por la fuerza en el 19, duró un año. Fue a las urnas y perdió por una amplísima diferencia. Entonces, la derecha está en su propio laberinto o ensayo. O vuelve a las formas anteriores, lo cual puede llevar a sismos políticos muy rápidamente que pueden llevar a renuncias, que es lo que pasó en el 19, pero pensaban que se iban a quedar por haber llegado por el golpe de Estado, o hay una derecha más inteligente. Hasta el momento Bolivia no se ha caracterizado por una derecha demasiado lúcida o inteligente. Es una derecha muy minoritaria, muy poco representativa de la Bolivia real. Por eso digo que hay una parte importante de la resolución en lo que decida Rodrigo Paz y quienes amparan a Rodrigo Paz. Y ahí insisto en la dimensión geopolítica, porque Estados Unidos, digamos, con la asunción de Rodrigo Paz, tuvo la recuperación de un país muy importante por su ubicación geográfica, su pasado político. El día que asumió Rodrigo Paz hubo un desembarco de altos funcionarios, la verdad, me comentaban entre 8 o 9 que estaban ahí, digamos, para reencauzar el país. Si la respuesta de ese, digamos, objetivo político, miramiento político, es endurecer al máximo, es probable que esto escale. Y por eso digo, hay una respuesta nacional e internacional. Y si uno ve la forma de hacer política de Estados Unidos hoy, no se destaca por la inteligencia, sino sobre todo por la fuerza bruta. Marco, ¿cómo estás? Uno te escucha y viendo también las imágenes que venimos viendo en estos días y
resulta extraño pensar cómo es que un candidato más afín a estos sectores populares no llegó ni siquiera a entrar al balotaje en las últimas elecciones de Bolivia, que fueron hace más bien poco. ¿Qué explicación le encontrás vos a eso? ¿Para que no haya entrado alguien que venía del proceso de cambio? Claro, sí. Bueno, creo que tiene que ver con la forma en la cual se dio la crisis interna, ¿no? Que fue, a mi modo de ver, un poco antropofágica en un punto, porque, bueno, el gobierno de Luis Arce no logró encauzar el país, eso es un hecho, el país terminó con un 20% de inflación, no logró construir un liderazgo carismático, ni popular, ni con capacidad de suplantar al que venía de Evo Morales, se peleó con Evo Morales y viceversa, apoyó el proceso de proscripción de Evo Morales, y a su vez nació un tercer candidato que fue Andrónico Rodríguez, lo cual hizo que el proceso de cambio se llevara en 3 fragmentos. 1, el candidato del expresidente, que sacó una infinidad de votos. 2, Andrónico Rodríguez, que era el delfín un poco de Evo Morales, que fue a su vez llamado a no votar por Evo Morales, y Evo Morales que condujo un voto blanco que tuvo también un porcentaje importante. Esa fragmentación dejó desorientada, me parece, a gran parte de la base histórica del proceso de cambio, que no tuvo una representación clara. Entonces es una mezcla de disputas internas con proscripciones, y no sé si implosión del proceso de cambio, pero sí un nivel de disputa intestina sin capacidad de resolución muy, pero muy fuerte, que fue lo que me parece planteó la derecha en los últimos años, que era llevar al proceso de cambio a dividirse, para forzarlo a no poder llegar unido. Si llegaba unido, seguramente podía ganar en la segunda vuelta. Pero con Evo Morales proscripto, que no apoyaba a Andrónico Rodríguez, y el gobierno tan deslegitimado y una crisis económica de telón de fondo, era muy difícil. Un clásico, me parece, ¿no? Marco, para actualizar lo último, si es que tenés alguna otra información, yo tengo aquí como reporte 4 muertos hasta el momento y declaraciones del presidente que en realidad tienen acá 24 horas, por lo menos eso es lo que yo pude chequear, que no piensa moverse ni un centímetro de donde está. Digo, que no va a convocar a situaciones ni de diálogo ni de ningún tipo. Eso es lo que tengo yo aquí. No sé si vos tenés algo y aparece la ventanita allí que ya se nos termina la charla. Ay, me parece que se cortó. Ah, no, ahí está. No, estoy acá. Bueno, hay un factor que lo mencionaba que tiene que ver con el factor Evo. Más que con él, como conductor del proceso de movilización, con lo que decide hacer el gobierno contra Evo Morales. Hay algo en el gobierno de Rodrigo Paz que se puede parecer un poco con las distancias con lo de Javier Milei y lo de Daniel Noboa en Ecuador, que no asumieron con un discurso particularmente revanchista para con la fuerza política progresista anterior, pero ante la pérdida de legitimidad apuestan muy fuertemente a agudizar ese conflicto. Daniel Noboa hizo lo mismo en Ecuador, decía, no, yo soy de centro izquierda, soy conciliador, soy del centro. Cuando empezó a perder apoyo fue a polarizar, o sea, a perseguir al correísmo. Bueno, esto es algo parecido. Ahora, si va en esa dirección, yo quiero decir que ir a buscar a Evo Morales en el Chapare, donde está, con esa base organizativa que lo rodea, y tomar la decisión de ir como sea a buscarlo, bueno, eso puede producir un incendio que nadie sabe cómo puede desembocar. Si están dispuestos a eso, están dispuestos a lanzar dinamita en el país. Hay que ver. Por eso digo, está en parte de si el gobierno repliega o no. Después las organizaciones tendrán su proceso de decisiones, pero yo las veo muy movilizadas y con una fuerza importante. Gracias, Marco. Clarísimo todo. ¿Dónde puede leerte la gente? Ya que estamos, aprovechemos para contarle a la gente dónde pueden encontrarte. Tenemos un programa de televisión todas las tardes que sale a las 10 de Argentina, que se llama La Base América Latina. De hecho, está por empezar en este momento. Y hacemos un programa geopolítico del continente cada día. Divino. Muchas gracias. Un beso enorme. Un abrazo. Marco Terrucci, entonces, argentino, periodista, sociólogo y allí explicando muy pero muy claramente lo que está sucediendo, una noticia que seguiremos, y hablaba de un pueblo que con un 20% de inflación estaba muy saturado entre un montón de cosas. Y nosotros lo miramos y dijimos, 20%. pero vení acá que te damos el pasa, papi? No te bancás un 20% de inflación, ¿qué pasa? En un mes tengo 20%. Claro, hoy tuvimos la inflación mayorista, que fue ¿de cuánto? 5,2. Ahí tenés, en un solo mes un 5,2. Resumen económico.
Todo marcha acorde al plan. Te quieren sin dinero. Se declaró respecto de la recuperación económica en los próximos 18 meses, junio, julio. ¿Cuáles serían los indicadores que un privado debería tener en consideración y cómo usted proyecta esa recuperación? ¿En qué se basa para manifestar eso? Bueno, primero, hola a todos muchachos y al público. A ver, los indicadores de marzo ya, mostraron recuperación. Otra mala noticia, lean los salarios que volvieron a perder contra la inflación. ¿Cuántos meses van ya? Exactamente, están perdiendo hace 7 meses consecutivos. 7 meses. Sí, exactamente, contra la inflación. Datos obviamente de marzo. A ver, los indicadores de marzo ya, mostraron recuperación. En febrero cerraron 257 empresas y quiere decir que van 17 meses consecutivos de retracción. 24.437 empresas que tuvieron que bajar sus persianas. Según este monitor, esta semana ese número puede llegar a 25.000. Son cifras peores que las que había en pandemia. Un montón de chicos con un empuje enorme, con mucho espíritu emprendedor, porque a diferencia también de la generación nuestra que éramos más de trabajar en relación de dependencia, yo veo que hoy la juventud es tremendamente emprendedora. Cerramos la tienda Mamá Ahorro llega a su fin. Liquidación total por cierre. Vamos a cerrar Flipa. Quebramos. Nos derrumbamos. Liquidación total por cierre. Vamos a cerrar el local de Lola Mona. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar todo. La última liquidación total por cierre de local. Lamentablemente, MRX tiene que cerrar. En Las Cabreras estamos de liquidación por cierre. Y que hoy hay evidencia empírica sobrada de que estamos mucho mejor. Aumentó y anda peor que nunca. ¿En serio? Sí. Antes de acá a Belgrano era media hora, 40 minutos, y ahora es 1 hora, hora y 10. O sea, aumentó y el servicio es muchísimo peor. Dijeron, nos tuvieron todo el verano sin tren porque iban a cambiar las vías, iba a andar bien, y resulta que anda mucho peor que en la época de la yegua, de Cristina, muchísimo peor. Y se paga más. ¿Por qué no se vende si ustedes tienen precio de nivel medio, digamos? Sí, bueno, no hay plata. ¿Cuándo más o menos estás con poca venta? Y ya hace un par de meses. Vos me decías, hace 6 años que estás acá. 6 años. ¿Es la dueña? Pregúntale. Y lo estoy sintiendo, este año lo estoy sintiendo. ¿Hasta qué día del mes le alcanza el sueldo? Y pagando todo lo que tengo de pagar, llego el 20 y no tengo más. Claro. Yo tengo cáncer, capaz que me muero el año que viene y ya no gasto más. ¿Cómo viene con el tratamiento? ¿Pero ve eso como una salida, señora? Y yo sí. Para mi edad sí, ya mis hijos son grandes, no tengo problema. ¿Cómo estás llevando el tratamiento? Y en los remedios me compro un mes sí, un mes no. No, digo, el presidente debería algún día salir a la calle, ver cómo... No necesita irse al conurbano. Las notas que estamos haciendo... ¿En la ciudad? En la ciudad, en la avenida Santa Fe, los locales cerrados, las cosas que se escuchan, que se ven, mira, algo está pasando. Bueno, la caída del consumo en un municipio de los más ricos del conurbano, y no, obviamente no es un dirigente opositor a este gobierno, me daba cuenta de una situación 2002/2003 de consumo. Mirá. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Yo tengo muchos amigos que están buscando trabajo y no consiguen. Por eso yo no entiendo también cuando dicen que no buscan trabajo, eso es una mentira. O sea, tengo muchos amigos que buscan trabajo y no consiguen trabajo en la formalidad. O por ahí tienen muchas horas de trabajo y ¿cómo haces para estudiar? O sea, tenés que dejar de estudiar. O sea, ese es el futuro de la Argentina, tipo que dejen de estudiar. Pero hoy hay pymes y familias que yo digo que están sobreendeudadas. ¿Qué hay para decir? ¿Qué le puedo decir a los muchachos? A ver, lo mismo un poco que explicaba antes. Este es un proceso. Venimos de una situación en la que no había crédito. Entonces, también cuando no hay crédito, no hay mora. Pero... Enorme morosidad que tienen las familias. Claro. En términos de crédito, entonces... Claro, por contexto de crédito, digo, tampoco, ¿no, Majo? Porque digo, ese crédito alguien lo tiene que pagar después, exacto. Exactamente, y además lo más probable es que si hay unas líneas de crédito accesibles, ¿qué van a hacer las familias? ¿Van a tomar el crédito para qué? Para cancelar... La deuda anterior, exactamente, y para morfar, tal cual. Entiendo que el ministro quiere
cambiar el shock de expectativas, ¿viste? Lo que pasa es que después tenés que salir a la calle y ver. Ves que los salarios formales están planchados en el sector privado y reventados en el sector público. Y además el gobierno lo festeja. Para Milei eso es la casta, no son docentes, policías, médicos, enfermeros, personal administrativo. Es la casta política. O sea, ya está mal planteado el foco desde ese lugar. Los salarios formales empatados contra noviembre del 2023. En realidad, justo hoy salió que los salarios reales están perdiendo contra la inflación en lo que va del año. Ganar el presidente Milei por paliza, que la gente se va a dar cuenta antes. Entonces, va a haber un crecimiento feroz en el 2027. Crecimiento feroz. Porque esto se va a resolver mucho antes. La volatilidad que vivimos en el 2025 no va a estar ni de casualidad. Esa volatilidad no va a estar. Ni de casualidad. Entonces le dicen, no va a haber volatilidad. Es raro porque el año pasado hubo volatilidad y eran elecciones legislativas. ¿Te acordás que era, si gana el peronismo en octubre, el lunes se va el dólar al choto? Legislativa. Y Caputo está planteando que no va a haber volatilidad el año que viene en una presidencial. A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Sí, absolutamente. Entonces, y ahora le está yendo bien porque está haciendo las cosas bien. Miren, le van a condonar a Edenorte del Sur casi 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Escuchan bien, ¿no? De deudas a Edenorte del Sur. ¿Y están negando la plata para la universidad? El kirchnerismo no es una opción ni aunque no fuera mal. Porque ya es un dato para todo el mundo que el kirchnerismo es el infierno. Entonces, la mayoría de la gente no quiere volver al infierno, Jorge. No hay forma. Y vos sos un boludo. A ver, gran remate, tengo que decirlo, solo eso. ¿Cómo es la cosa? No, la verdad que dijo Caputo que empezaban los 18 mejores meses de la historia económica argentina. Por eso es en junio. No seas malo tampoco vos. Ah, en junio empieza. Primero fue en abril, después fue en mayo, ahora pasó a junio. Y entonces ya no son 18 meses. Esperá. O son después de su gobierno, digamos. 15 capaz. ¿Qué es la inflación mayorista? La inflación mayorista es los costos de las empresas, básicamente. Ok. Los insumos que compran las empresas, desde las materias primas o distintos insumos para la producción. Sería la inflación, para resumir, de las empresas. La Bien. inflación que tiene de costos en las empresas. 5,2% subió en el mes de abril, cuando fue en febrero del 1%. La inflación mayorista, que en febrero, acordate, la inflación minorista, que es la que pagamos todos nosotros, los precios al consumidor, había sido 2,9 en febrero. O sea, era otro mes donde subía la inflación. Claro. Sale el dato de la inflación mayorista, 1%, y Milei dijo, ¿vieron? Ya está, resolvimos todo porque la inflación mayorista anticipa lo que va a pasar con la inflación minorista, lo cual no es verdad. Y lo cual está mal, porque son costos, una cosa puede absorber los costos de la empresa, no descargarlos en el consumidor. No, de hecho, en marzo, después de ese uno mayorista, tuvimos 3,4. 3,4, exactamente. Bueno, pero en ese momento, cuando la mayorista dio 1% en febrero, dijo, Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y la inflación mayorista anticipa lo que va a pasar. Y hoy, ¿qué pasó? 5,2% la inflación mayorista, explicado básicamente por la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo. Claro. 22,2% subió a nivel de las empresas, del costo de las empresas, el rubro petróleo, el crudo, y entonces eso disparó la inflación mayorista. Lo que pasa es que otra vez Milei quedó sin poder explicarle a los marcianos bien cómo es la cosa. ¿Qué es lo de los marcianos? Bueno, no, anteayer estuvo en la universidad privada, en San Andrés, ahora se va al Malva, todo muy nacional y popular, y dijo que si viene un marciano a la Argentina a preguntar cómo están las cosas, bueno, estamos en el mejor momento de la historia, decía prácticamente Milei. Ya podemos ir asumiendo que vivimos en un loquero a cielo abierto, ¿verdad? Y a esta altura. Por ahí es eso. Ahora, tiene que ser un marciano para que se crea que es el mejor momento de la historia. Sí, pero aparte del marciano, ¿por qué no se va a preocupar por eso? ¿Por qué no se preocupa? Claro, ¿cómo toman agua los humanos? ¿Por qué se va a preocupar por Argentina? ¿Qué quieres saber? Sí, utiliza imágenes bastante particulares el presidente. Sí. Antes de ayer, cuando estuvo en la universidad privada a la que hace referencia David, también dijo que lo mejor de ser presidente
presidente era que estaba entre los 3 más conocidos del planeta. Sí, raro. Sí, Ya que uno tuvimos pensaría... esta conversación acá. El presidente quería ser influencer. Claro. Lo está logrando. Lo está logrando. Nada más. Bueno, cada vez menos, ¿no? La influencer, porque hay una encuesta de Q-Social con datos de Big Data de las redes sociales y le cayeron 80% los me gusta en Facebook, en X. Ah, ¿en serio? Sí, pero Wow. mal. Se derrumbó la imagen y las interacciones que generaban sus comentarios en redes sociales. Cuando estuvo en su mejor momento eran 18,3 millones al mes y hoy está en 3 millones. Opa. O sea, lo ignoran y no le ponen me gusta. O sea, de influencer va mal también. Es mi propio focus group, esto que voy a decir, ¿eh? Pero yo hago un ejercicio porque a mí me divierte, que es cuando el presidente sube algo, especialmente cuando sube algo quizás un poco desconectado de la realidad, yo le comento algo. Obviamente de manera opositora. Y eso en general deriva en que hay un montón de personas que vienen a putearme a mí, a decirme, ¿qué decís vos? Cuca. Bueno, el número de gente que me responde a mí por responder al presidente fue disminuyendo mucho. Claro. Bien, me gusta este estudio. Ah, mirá, me es gusta este interesante lo que estudio. digas. Es quali, no es cuanti, dirían los sí. encuestadores, Sí, ¿no? sí. Pero hay algo que empieza a pasar, incluso cuando lo ves en los tweets y de golpe empezás a mirar las respuestas, en general tenías, de los 10 primeros, 8 eran gracias por despertar a los leones y 12 eran ocupate de los jubilados. Y ahora ese número se está invirtiendo. Sí, lo que yo notaba en el discurso de Caputo es que en realidad vuelven a recurrir al odio anti-K. Digamos, automáticamente pasan a el que sea K o el que sea... Sí, K en realidad, porque en realidad no engloba todo el peronismo. La casta K es el infierno, como para recurrir que ese resorte creo que sigue funcionando. Sí, y lo otro que apelan es a patear para adelante. Bueno, en agosto, en septiembre, en 2027 va a haber un crecimiento feroz. Bueno, para este año 2026 arrancamos con unas perspectivas de crecimiento del 4,5 y ya están diciendo 2. Llegó el doctor Ubeira, ya estamos charlando con el abogado de Cristina. Vamos antes a la causa Cuadernos, actualizamos. Cristina presa política por ser políticamente libre. Con nula repercusión siguen apareciendo nuevas incongruencias en la declaración de 13 horas de Diego Cabot en la operación Fotocopias que planeara junto a Stornelli. Diego Cabot se encuentra con unos cuadernos donde de alguna forma están describiendo hechos de corrupción. Y él publica eso y por eso se armó toda una causa que ahora está en un juicio. Usted se había reunido con Stornelli al menos una vez. ¿Por qué no lo contó en ese momento en el acta? Porque yo me había reunido digamos, como para... ¿En ningún momento dudaste? Dudas, cantidades. Pedirle, digamos, información y preguntarle si esto era posible, cómo era el proceso, si lo tenía que denunciar, cuáles eran, si quiere, las alternativas ante una denuncia. O sea, ¿usted le consultó a Stornelli si lo tenía que denunciar? No, le pregunté, digamos, si tenía, cómo era hacer una denuncia, cómo era, cuál era el proceso que iba a seguir. Obviamente podía suponer una cantidad de cosas. No voy a confrontarlo, pero usted es abogado, usted no sabe un procedimiento que se sigue denuncia. Sí, por eso le digo. Entonces, para mí, Cabot es un auxiliar de la justicia con asiento en el diario La Nación. Pues ahora los testimonios lo están demostrando. Es la mafia judicial hecha y derecha. En honor a esto, dice, te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? De haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿Cómo? ¿De qué mugriento estaba hablando? Mugriento, del matrimonio. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice el matrimonio que estaba ahí en la Rosada. Y si no me arrepiento, yo ya veía. Y si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. Es la mafia judicial hecha y derecha. Declaró Basigalupo, recordemos que era el amigo de Centeno, el ex comisario de la Policía Federal, que en teoría habría tenido en custodia los cuadernos. No me dijo que tenía una caja con cuadernos. Él me dijo que un amigo le había dado una caja que contenía cuadernos. Adulteró esos cuadernos. Hay una causa paralela que fue, condenado por el juez Martínez de Giorgi por la adulteración, por el encubrimiento de esos cuadernos, y la Cámara Federal lo salva. Porque Basigalupo dijo que un día antes de que la causa Cuadernos estallara mediáticamente, fue a su casa el periodista Diego Cabot
y el fiscal Carlos Stornelli, para decirle que tenía que ir a declarar, porque si no la causa se caía. Cabot es un auxiliar de la justicia con asiento en el diario La Nación. Y que porque le tenía confianza a editor. Stornelli, le llevó supuestamente a Stornelli. No recuerdo haber dicho, no sé si dije que confiaba en Stornelli. Sabía que Stornelli era el fiscal y, digamos, yo por una cuestión de afinidad, confianza, se lo di a él. ¿En qué cabeza cabe que un fiscal que representa la legalidad y la defensa de los intereses del pueblo por imperio constitucional y por lo tanto debe ser imparcial, va a la casa de un testigo o un eventual testigo a pedirle que declare? Acá se muestra muy bien el entente mediático de los servicios de inteligencia, judicial también. Acá está expresado en personas. Entonces, cuando yo salgo ahí, previo al encuentro con Stornelli, era todo aparatoso. Hoy están haciendo el juicio, nos sacan una noticia. Pero ahí, cada movimiento había... Era una tapa. Sí, era una tapa y había 150 periodistas con los flashes, las cámaras, toda una cosa absolutamente contrastante con esto que ocurre ahora, que esconden todo, porque está saliendo la verdad. Antes era montaban la mentira. Era la acusación. La acusación, necesitaban instalarla, la mentira, y ahora que ocurre la verdad, no la muestran. No la muestran. No la muestran. Pues tenés miedo. Claro. Porque vas con gente que ya estás viendo que por así decirlo, su vara de escrúpulos está un poco más baja. Y también que tienen mucho poder. Cuando yo digo el derecho procesal creativo, son instituciones que no son técnicamente cosas del derecho penal, pero bueno, era la herramienta que yo encontré. Porque vas con gente que su vara de escrúpulos está un poco más baja. Eso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Vas a quedar en la historia del periodismo sin duda. La verdad que increíble trabajo. De un gusto haberte tenido acá. Muchísimas gracias. Bien, un breve resumen allí de cómo viene siendo recontra compactado, porque es absolutamente complejo, pero el doctor Ubeira aquí nos va a explicar lo que nos falta entender y lo que falta también por llevar adelante. Gracias por estar acá, doctor. No, faltaba más. Jugando Boca. Sí, es un gran sacrificio, porque está viniendo aquí cuando se está jugando un partido muy importante. Así que doblemente gracias. No, ¿En qué instancia estamos del juicio? No, estamos recién, o sea, empezamos. O sea, hoy creo que con este Bacigalupo que vino, estamos en el cuarto testigo. O sea que el juicio, digamos, recién empezó. Hay un listado enorme, se calculan más o menos 2 años de proceso, o sea, esto va para largo. Pero bueno, los testigos que conformaron y armaron toda esta cuestión son los que han venido primeros, que son este cabo que ustedes acaban de mostrar, ahora Bacigalupo, que hoy fue la última declaración. ¿Qué hizo Bacigalupo para la gente que no entiende? Claro, acá básicamente lo que hay es un señor Centeno, que era remisero del Ministerio de Planificación, que confeccionó una serie de cuadernos como si fuera una bitácora, en la cual anotaba determinado tipo de viajes y aparte de todo esto complementaba que veía bolsos con cantidades de dinero, en fin. Y llenó 8 cuadernos. En un punto determinado le cuenta a este Bacigalupo, que es un ex policía, el cuento que tenía este tema de los cuadernos y que su esposa lo extorsionaba. Entonces tenía mucho miedo de que esos cuadernos cayeran en manos de su mujer. Y entonces se los da a Bacigalupo para que Bacigalupo se los guarde. Y Bacigalupo los tiene, según cuenta él, entre 10 y 12 meses, y ahí hace un contacto con el que dice que es su vecino, que es Diego Cabot, y le dice que lo que tiene es una bomba. Y él jura y perjura que los cuadernos no los vio, nosotros no le creemos, naturalmente. Pero bueno, nada, Cabot los tuvo, después le pide que se los devuelva y ahí los fotocopia Cabot y los fotografía. Entonces, ahí se produce una trama compleja porque Bacigalupo dice que él debería ir y denunciar todo esto que estaba dentro de los cuadernos ante el juez. Y como él no iba, decidió dárselos a Cabot y que Cabot los hiciera públicos.
Hoy se le escapó a Bacigalupo, que lo hizo por el odio que le tiene a todo lo que tenga que ver con el peronismo. Concretamente dijo que para él los peronistas eran como una... O sea, le mencionaron a Cristina, bueno, en fin, las personas que están imputadas en la causa, que era como una patada de burro. Y después la señora fiscal lo intentó salvar y todavía la terminó de agravar más, porque dijo que era lo que él estaba esperando y que él quería de alguna manera destruir todo lo que significaba esta cuestión del peronismo, ¿no? Entonces que lo hizo por la patria. Bien. Así que el sentido de toda esta cuestión fue patriótico. Y bueno, nada, yo en lo personal creo que en algún momento determinado intentaron vender los cuadernos, o sea, vender la información de los cuadernos, seguramente deben haber apretado a algunos empresarios, y como esto no cuajó, no cuadró, porque Diego Cabot no se dedica a judiciales, sino que se dedica a economía, y ahí hay todo un movimiento verdaderamente raro. Habrá que tener, esto es como la cebolla, hay que ir pelándolo por capas, viendo concretamente qué es lo que pasa, hay que tener mucha paciencia. Pero de alguna forma lo que, digamos, hasta acá queda demostrado que esta es una gran operación política para acabar con un gobierno, ¿no? Y bueno, nada, encontraron seguramente, la gente piensa que todo esto lo arma Trump y que viene la CIA, qué sé yo, no, esto es mucho más. Este tipo de cuestiones es mucho más doméstico de la que la gente cree, ¿no? Ahora, además los cuadernos tienen, por decirlo de algún modo, una especie de existencia intermitente, ¿no? Porque fueron entregados como copia, ¿no? Quemados como originales y luego reaparecidos. Sí, porque ahí dice Centeno que él los quema y no los quema. Y después, claro, cuando le muestran que tienen las copias, seguramente lo habían apretado como un pomo a Centeno, y entonces frente a eso producen la denuncia penal. Entonces yo le pregunté a este señor Cabot si él es la primera vez, creo, en la historia del diario de la Nación, desde la fundación, desde Bartolomé Mitre hasta el día de la fecha, que un periodista hace primero la denuncia penal y luego publica. Claro. Cuando lo que es como, bueno, como ustedes saben, o sea, un periodista tiene una exclusiva, bueno, hace, supongamos, el formateo de diario, y después, si hay un fiscal o un juez o alguien que le pueda llegar a interesar, te llama para dar explicaciones o la información que vos podés llegar a tener. Bueno, acá fue el primer caso concreto en el cual pasó exactamente lo contrario. Y aparte, bueno, acá tenemos que Stornelli iba a la casa de Bacigalupo, él lo fue a ver a Stornelli por separado, en ningún momento se dejó constancia, porque acá lo que hay que decirle a la gente, porque también es bueno que la gente lo sepa, que esto no es una carnicería, o sea, digamos, los procesos penales no es cualquier cosa. O sea, cuando vas a imputar a un tipo y le vas a mandar 15 años en cana, se supone que hay toda una serie de reglas que están marcadas por el Código de Procedimientos. Entonces, yo lo vi a Stornelli decir en un programa de televisión, después de declaró Cabot, de que la denuncia la hace ante él y que él como fiscal tiene legitimidad para recibir denuncias. Claro, vas a una comisaría, ¿no? A la 33, acá de la calle Mendoza, y le decís, mire, a mí me acaban de abusar en un colectivo. Bueno, pero le dice, ¿pero el colectivo dónde venía? El primero que te pregunta, y no, el 60, ¿de dónde venía? ¿De Tigre? ¿Y dónde y saliendo de Tigre. No, mire, vaya y haga la denuncia en la jurisdicción correspondiente, que acá no corresponde. Bueno, con los fiscales pasa lo mismo. O sea, el fiscal te puede tomar la denuncia, pero inmediatamente el reglamento de la justicia dice que esa denuncia tiene que ser sorteada. Y eso va a una oficina que se llama Oficina de Sorteos. La gente debe pensar, bueno, ¿y qué sé yo? Es lo mismo, que la toman acá, la toman allá. No, porque eso determina el principio que está en la Constitución que se llama el juez natural. Y el juez natural es el ABC del artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea, ¿Para evitar qué? Para evitar que sea una para que justamente causa... sea manipulada y que vos puedas hacer lo que comúnmente se llama forum shopping, o que vos puedas elegir el juez, el fiscal o lo que sea. O sea, las causas se sortean.
A veces puede pasar que vos haces la denuncia ante ese fiscal y le vuelve de nuevo porque está... Y eso hasta esta instancia, ¿nunca se cuestionó, nunca se anuló la causa No, se cuestionó y han... No, pero digo, no, el Poder Judicial no hizo nada frente a eso. Sí, claro. ¿Frente a esa irregularidad? ¿o sí? Sí, el Poder Judicial hasta el día de hoy convalidó todo. Ah, por eso. Todo es un Poder Judicial tipo La Molina, siga. Bien. Bueno, ya veremos. Ahora lo que pasa es que estamos delante del público. Claro. O sea, ahora el gran problema es que una de las cuestiones que el Tribunal Oral quiso fue suspender, por una disposición del Código de Procedimientos, de que los testigos no sepan lo que declara uno con otro, como si eso hoy pudiera de alguna manera practicarse. Eso habrá sido en la época de las calendas griegas. Pero hoy, entonces quiere decir que es preferible que se enteren por YouTube, porque ahora tenemos una emisión directa, donde la gente no tiene intermediarios, o sea, no está ni La Nación ni Clarín para interpretar lo que está pasando en la audiencia, sino que la gente saca sus propias conclusiones. Yo escucho las cosas que escriben, depende de quién escribe uno u otro, qué sé yo, ponen lo que se les da la gana. Nosotros acá lo hemos marcado, cómo tergiversan algunas declaraciones y aparecen titulares que no tienen nada que ver con lo Pero que... tiene nada que ver con el tema. Entonces, nosotros estamos seguros que una vez... Ahora, hoy se produjo algo extraordinario, porque en verdad, y lo que se está notando en el juicio es eso, es que en general los defensores, cuando la acusación es muy importante, te vacían una tonelada de prueba y el defensor es el que pone la mano para decir esto sí, esto no. Acá es al revés. En este juicio es que nosotros, la defensa, queremos que vengan todos, que abran todo, que nos muestren todo, porque durante los años que intervino Bonadío y Stornelli, la causa literalmente se la cerraron con llave. Entonces, apretaron gente, malversaron los recursos públicos, hicieron cualquier cosa, todo como una enorme operación política que se inició, que no solamente fue acá en Argentina, sino que también fue en Latinoamérica, porque Lula también estuvo en Cana como consecuencia de Odebrecht. O sea que esto no es una cosa que pueda decirse que es solamente Argentina, es una política para el continente de Estados Unidos. Te pregunto algo en cuanto a capaz procedimiento. Cuando hablamos de esta causa, en general, uno escucha a los que saben y a los que la estudiaron y dice, bueno, esta causa se debería caer porque no hay ninguna prueba, qué sé yo. Bueno, tenemos la prueba en este mismo momento, lo que pasó con Vialidad. Esa causa tampoco tendría que haber seguido adelante y ahí siguió y Cristina ahí está detenida en su casa. ¿Podría pasar en esta causa que queden libres los empresarios y ella no? No, acá, o sea, la única forma de salir de esta causa es con la nulidad absoluta de todo lo actuado. Pero aparte hay un problema básico, digamos, para ponerlo... No nos vayamos a los trebejos complejos del procedimiento, todas esas cosas que la gente no entiende. Pero el problema es básico. Aquí hay un señor que escribió unos cuadernos que pudo haber escrito eso como pudo haber escrito cualquier cosa. Muy bien, los tenía en su casa. Resulta que por un temor a su mujer se lo da al vecino. Y el vecino, sin autorización y sin permiso del tipo, se los vende o se los da o no sé qué, lo que hace con Cabot. Y Cabot va, lo denuncia y lo publica. Entonces, hay una protección del artículo 19 de la Constitución que dice que los papeles de las personas son indisponibles. Vos no podés entrar a la agenda de la señora o vos no podés revisar el correo de la señora, porque eso tiene que ver con una protección de carácter constitucional. O sea, que lo que primero le pregunté al señor Cabot es si le pidió permiso a Centeno para publicar. Y dijo, yo a Centeno no lo conocí, lo acabo de ver ahora en la audiencia. Entonces, para decirlo, para que la gente me entienda, le chorearon los papeles a Centeno, armaron una historieta con este tema de los cuadernos, y ahora resulta que nos vemos embarcados en que tenemos una causa donde hay 87 empresarios, donde hubo gente que estuvo presa, qué sé yo, Cristóbal López y Fabián de Sousa tuvieron 2 años presos como consecuencia de esta actividad. Han destrozado la vida de medio mundo, rompieron empresas, llevaron a la Argentina a niveles de, por ejemplo, Techín tuvo, después lo salvaron a Roca, pero Techín tuvo un problemón enorme en Wall Street por esta cuestión. O sea, en menos de un día perdió $600 millones Techín. Entonces, digamos, hicieron todo un gran revuelo, todo un disparate, y ahora, en concreto, lo que tenemos es que en el origen del asunto nunca se pudieron disponer de esos cuadernos porque Centeno no dio
la autorización. Ahora, sí, perdón, pero si en ese origen, o sea, el origen ya estaba mal, de entrada, ¿no se debería haber frenado antes? Si avanzó antes, ¿por qué no podría seguir avanzando ahora, Bueno, por más que esté mal? Yo pensaba eso mientras lo escuchaba y pensaba 2 años de esto, que Claro. es como un delirio. Digo, yo porque confío más bien poco en el Poder Judicial. No, de que comenzó el Cuadernos estamos en 7 años. Claro. Claro que es una locura, por supuesto, todo es una locura. José, ¿qué, Estamos en la Argentina. Gobierna Milei, si no es una locura la Argentina. ¿en qué medida la mediatización de esto entorpeció la causa? Si es que la entorpeció la mediaticidad. Quizás también puede ayudar a esclarecerla, no lo sé. No, lo que pasa es lo siguiente, que la causa nunca tuvo un tratamiento imparcial del punto de vista de los medios. La Nación acá es juez y parte del asunto. O sea, la Nación no le queda otro remedio que salir a bancar esta causa contra viento y marea, sencillamente porque metieron todo el prestigio, digamos, el pretenso prestigio del diario de Mitre. Ahora, el gran problema es que dentro de la Nación hay también un grupo de periodistas que consideran que todo esto es una porquería. ¿Y lo pueden decir? Y algunos lo dicen. O sea, Alconada Amón ha dicho que esto es un horror lo que está pasando. Entonces, digamos, yo fui abogado de Rivelli en AMIA. He visto procesos de esta naturaleza que arrancan, que parecen que se van a llevar los pibes, se comen a todo el mundo crudo y finalmente no termina pasando nada. El día que la causa AMIA se resolvió con la nulidad absoluta y las personas que estuvieron presas 8 años y 3 meses, la noticia salió un poquito antes que la página de Turf. Típico. Entonces, digamos, yo lo que creo es que lo que nos pasa a los argentinos como sociedad no es una casualidad, sino que es la estructura causal de un país que de alguna manera compra determinado tipo de boletos que después finalmente cuando llega el momento se agarra la cabeza y no funcionan. Bueno, esta causa Cuaderno es un bolazo descomunal bien organizado. Derivado de esto, me gustaría preguntarte sobre un tema que resurgió en estos últimos días muy fuerte por un informe que surgió de un pedido de información pública del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con las condiciones de detención de Cristina, ¿no? Que, bueno, hoy las visitas a Cristina solo se pueden hacer 2 días a la semana, 2 horas cada una de esos días, y solo 3 personas como máximo, ¿no? Cuando en el total de las personas que están detenidas con domiciliaria, solo el 2% tiene restricción a las visitas. ¿Por qué se encona? ¿Y cómo se puede sostener eso? Y lo que hicieron con Julio De Vido, que lo acaban de devolver ahora, porque tuvieron que escribir que con las mismas razones que da el juez de ejecución de sentencia, son las mismas razones para ponerlo en su casa, porque, o sea, las razones eran tan graves para negarle la domiciliaria que los jueces entendieron que habérsela negado es un horror. Ahora, en el caso de Cristina Fernández, eso está claro, o sea, lo que hay es, a ver, yo atendí el asunto junto con el doctor Aldazábal, el asunto de Cristina Fernández en el tema del atentado. Cuando el juicio se estaba desarrollando, el actual presidente de la Nación dijo que él iba a colocar el último clavo en el cajón al kirchnerismo en la República Argentina con Cristina Fernández adentro. Y después dijo ante el Parlamento, en la apertura de sesiones, las barbaridades que todos conocemos. Entonces quiero decir, todo el sistema ha tocado fondo. Yo lo que voy a decir va a sonar medio tipo barbaridad. Y sobre todo estando vos presente en la mesa, pero creo que vos me vas a entender. Ni siquiera en la etapa de la dictadura, en los problemas básicos, ¿no? En los comunes, se tocó fondo tanto como en este momento. O sea, porque en la corte de Gabrieli, frente a la presión general, le otorgó el permiso al padre de Timerman para irse al exterior, a Israel. Y el hijo, el juez Bonadío, lo dejó atado a la pata de una cama y no le permitió irse a hacer el tratamiento a Israel. La corte del 68 de Onganía, con respecto a la actual, es la corte de La Haya. Digamos, el proceso de degradación de los niveles judiciales en la República Argentina, la absoluta ausencia de fe
que el pueblo tiene por los que ejecutan justicia en la República Argentina, que no son todos ciertamente, pero es un grupo de jueces que están colocados en posiciones súper estratégicas, hacen que de alguna manera, bueno, todo esto redunde en que la primera regla de funcionamiento de cualquier nación es el sistema judicial. Lo económico viene después, es como una casa. Si el padre y la madre no ponen orden dentro de la casa y no hay respeto a ellos, podés ganar una fortuna y no te va a alcanzar. En cambio, en una casa, digamos, donde existe controles y funciona, y hay una creencia que esos dos que están allí merecen ser respetados, cualquier plata alcanza. La última, quiero, antes de despedirte, que me avisan que tenés que irte, y me parece interesante también destacar en base a la falta de respeto de ciertos derechos básicos, más allá del repudio absoluto de cualquier odio, sea como sea, y creo que sin lugar a dudas eso hace mella y duele y lastima. Se la vio a Cristina entrando a su casa, entiendo que de una visita médica, y se dijeron barbaridades. Y entiendo que quienes tienen detención domiciliaria tienen derecho a ciertas salidas por la lógica inherente a cualquier ser humano. Digo, me gustaría que lo aclares así para que... Sí, no, porque se dijeron muchas mentiras también. No. Lo que están haciendo con Fernández es una cosa... Con Cristina Fernández es un despropósito, ¿no? O sea, en cualquier caso... hay represores que están en mejores condiciones de detención de la que estaba un expresidente de la República. La verdad, se celebran a sí mismos. O sea, ellos están contentos con todo esto, diciendo de alguna manera, vos fijate cómo la dejamos en cana a la chorra y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, esa autocelebración se va a acabar muy pronto. Pero digo, tenía derecho a esa salida. Pero por supuesto, ¿cómo no va a tener derecho a la salida? Pero ¿cómo no va a tener derecho a la salida para ir al dentista? ¿Cómo puede ser que a lo mejor una persona que tiene una operación de apendicitis inmediatamente no se busque en los medios como para inmediatamente llevarla y termina siendo una peritonitis? O sea, ¿Cristina Fernández se salvó de casualidad? Y bueno, esto hay que decírselo a la gente. No la pudieron matar, entonces ahora la tenemos presa. Y con eso se solazan unos cuantos. La última, cortísima, ¿me jurás porque se tiene que ir? Sí, no, esto que ella tiene todo un conjunto de restricciones de visitas, y los detenidos por crímenes de lesa humanidad solo un 15% tiene restricciones. O hay otro dato que menos de un 1% de los detenidos por narcotráfico tiene restricción de visitas, y Cristina tiene todas las restricciones. No, por eso... O sea, el principio de igualdad ante la ley acá no aplica. Pero de todas formas, esto está claro. O sea, lo único que hace es, lejos de estigmatizarla, le elevan el perfil. Doc, gracias. ¿Cuál es su intuición en cuanto, cortísimo, cómo termina esto? ¿Cómo va a terminar todo? Terminamos mal. Todo esto, la Argentina tiene un pronóstico de futuro catastrófico. El gran problema es saber concretamente cómo es que vamos a enfrentar esta salida. Lo único que espero, seriamente, que cuando un gobierno nacional y popular en serio gobierne la República Argentina, de todo esto no pierda la memoria. Que no pase como con Alberto Fernández, que después llamó a una comisión de notables para que le explicaran lo que él debería haber sabido como abogado. O sea, lo único que espero es que no haya de ninguna manera ningún tipo de olvido ni de perdón. Muchas gracias. Gracias. Cambiamos de tema. Repaso del día. Maldición, ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Sin repetir y sin soplar, causas de corrupción de este gobierno comenzando ya. El oro que se llevaron a Inglaterra, los caniles para perros que no existen, el diputado libertario Kitska y la red de pedofilia, el senador Quader y los $200.000 cash en la frontera, los teléfonos borrados en la oficina de Patricia Bullrich, las secretarias de Milman borrando esos teléfonos, los muertos por el fentanilo adulterado, el 3% de Karina en coimas en discapacidad, el Movistar pagado con esas coimas. ¿Qué será, Babi? ¿Qué será? Tiene un sorete atravesado en la cabeza ese tipo, así te lo digo. Tiene un pedo. Denuncia penal tiene que ir. Yo pregunto una cosa. El delirio es total, ¿eh? ¿Cuánto tiempo vamos a soportar que un grupo de inadaptados, que el 17 de octubre, no sé qué día dijo que era,
¿Cuánto tiempo vamos a soportar que estos maleducados humillen a la justicia, humillen a la gente con capacidades diferentes, humillen a los homosexuales? Pero, ¿qué enfermedad tenemos los argentinos para soportar esto? Sí. Porque yo no puedo entender qué enfermedad tenemos los argentinos para soportar estas cosas. Antiperonismo. Hasta en el canal de Milei admiten que es narco. No, un detalle nomás. La causa de Esper sigue en el mismo estado. Sí. Donde hubo novedades fue la causa de Fred Machado en Estados Unidos, no la de Esper. Claro. Fred Machado, en todo caso, llegó a un acuerdo mediante el cual se declaró culpable por lavado y por fraude, y a cambio la fiscalía no lo va a perseguir por narcotráfico. Y esa fue la noticia. Y acá la versión media Manaos es o fue Esper absuelto, viva la libertad, carajo, qué sé yo. Yo leí que el negro dijo que estaba... Narco no es. El negro a mí me dijo otra cosa. Narco no es. Bien a vida era la plata. Simplemente tiene fondos muy pocos. Solo tiene gente media rara cerca. Pero narco... Los $700.000 de la hija de Calvete, los Kovaliker huyendo con la guita, las valijas sin declarar en Ezeiza, la causa Libra, los negocios entre Milei, Novelli y Hagen Davis, la senadora Bedia que metió a todos sus parientes en el Estado, Adorni que metió a todos sus parientes en el Estado, los viajes de Adorni, las casas de Adorni, las transferencias de Grandío a Adorni, las Sugar Mummies de Adorni, Petovelo y las auditorías falsas, Petovelo y la comida pudriéndose en galpones, la venta de terrenos del INTA. Anda con poca memoria el nene. ¿Te parece bien empezar por bajarle el tono a las puteadas en redes? Porque eso no ayuda. Pero yo, ¿a quién puteo? Al traductor te la pasa puteándolo. Le pusiste como escorpión, tipo el que se defiende con la cola, diciéndole Putin, trolo, esas cosas. Pero digo... Queremos tanto a Joaquín. Me sentí tan humillado como cuando la otra vez que fui a una fiesta y yo me había reempilchado y para mí estaba re fachero. Oh, qué fachero que soy un genio. Qué facha, Dios. Y voy caminando así y miro y pasa Paredes de la selección. Claro. No, vestido de Armani. Era hermoso. Pero una belleza. Y bajo la mirada y había un espejo y me miré y dije, ¡no! Era una cucaracha. La mosca. Dios mío. Qué guachada. Los ricos no piden permiso. ¿Cuánto ganó un director o cada director de YPF en el transcurso del 2025? ¿Se animan a decir? Acaba de salir el balance. 100 palos. 1.125 millones de pesos por cabeza. ¿Escucharon? No puede ser. Anotalo, tiene un montón de cero. 1.125 millones de pesos por cabeza. Son 12 directores, sacale a Adorni que dice no haber cobrado. No lo podemos saber, está en un acta de directorio. Creemos que sí, supongamos. Más 3 síndicos. Son 14 personas, conté bien, 14 personas. 16.000 millones, algo más de 16. ¿Pero qué trabajo? ¿Se tira de los pozos de YPF a buscar algo? Siempre Pepe. Yo creo que este momento del país es kafkiano. Creo que es algo impensado. Yo lo vivo como me quiero despertar todos los días y digo, no, y siempre pasa que no, que sigue igual. Entonces es una pesadilla eterna. Esto es lo que yo siento. Profundamente no estoy de acuerdo con lo que sucede, no estoy de acuerdo con lo que sucede con el arte, con la gente, con el Garrahan, con la vida. No entiendo por qué este hombre está tan enojado. Sinceramente no entiendo por qué. ¿Por qué ese sentido? Se puede decir lo mismo y bien. Yo también gritaba mucho, señor presidente, y empecé a aprender que se logra más con gritar menos, con dar amor, con dar ternura. El disparo a Pablo Grillo, el gas pimienta más caro que una jubilación, la nena gaseada, los puras gaseados, los viejos gaseados, el vaciamiento del PAMI, el vaciamiento del Garrahan, los créditos millonarios del Banco Nación, el impuesto al combustible que es para obra pública y no se está haciendo obra pública. El incumplimiento de la ley de discapacidad, el incumplimiento de la ley universitaria, los 100 millones de fondos reservados para la CIDE, el mega endeudamiento internacional, el DNU 7023 y la ley bases. La compañera Moria. Vos dijiste que producto de Moria por ahí hablan de algo que es más allá de la política. Ahora pasa al revés, ¿ella habla de política también? Moria opina de todo y es una... Y opina bien. Ahora, la política es un tema complejo, muy complicado. ¿No es peronista?
Mira, yo no defino a los peronistas solamente porque canten la marcha o porque digan viva Perón, sino por su actividad cotidiana. Y Moria, no sé si es peronista de cantar la marcha, ahora es buena compañera. No mía, sino buena compañera con sus compañeros. Es solidaria con sus compañeros. Y esto a mí me alcanza para decir que Moria, aunque diga yo no soy peronista, yo le digo vos sos peronista. Todavía no te diste cuenta, Moria. ¡Corte! ¡Corte! Siente alguien que ha declarado contra su carbón imaginario. Me declaro fan de la que hace Feliz Domingo con las causas. Sí. Es una genia Tremendo. absoluta. Me dice Anita que hay una segunda parte. Te lo pido, por favor, quiero la segunda parte. Acá es donde los pendejos no entienden de qué estamos hablando y me miran. Claro. Porque Feliz Domingo era un programa que mami y papi veían. Pará, ¿el conductor cómo se llamaba? Silvio Soldán, Jorge Formento, pero hubo más. ¡Correcto! Rossi. Bien. Rossi. ¿Quién? Rossi. Rossi, tenés razón, Rossi. ¿Quién más? no era No, no es el chivo. ¡Correcto! Claro, y estaba al final el cofre de la felicidad, que no es lo que estás pensando. Sí, es lo que todos sabemos, cofre de la felicidad. No oficial, es un cofre de la felicidad, no me lleve. Ahí está, mirá, Ahí está, qué genios mirá, que son. Técnica de Bransen. De Bransen. Silvio de Bransen, de escribano. Por favor, tocayo, cuestionario número 4 Y para después Silvio. Silvio, acá era cuando estaba serio. Atención. Todo listo, comenzamos. Ah, esto era lo serio. Ya. Claro. Se llama sulfatara al lugar donde se extrae ¿qué cosa? Azufre. Correcto. ¿Qué palabra está antes? ¿Razonable o rayuela? Rayuela. Correcto. Muy bien contestada Por la pregunta. acentuación, la Claro, muy bien, balance. entendiste. Como un Lo pasapalabra. entendió Un pasapalabra más Le mandamos analógico. un beso enorme a Silvio Pero Soldán, faltó- que es referente de nuestra... faltó cuando saltaba. Él saltaba al final del cofre de la felicidad y se sostenía medio así. Sí, hacía así. Y Lo lee queremos poemas, mucho. recita poemas de memoria. Sí, pará, hay un poema erótico de él que es tremendo, que no sé si lo tenemos, pero el problema erótico Yo no sé es si conocer estaba hablando otra de eso. parte de Silvio, pero es muy pasional Silvio. Sí, bueno. Sí, Está bien. bueno, y está bien, y dice voy a recorrer tu cuerpo y no sé qué. Bueno, Ahí está. No, ¿lo tienen? ¿este es el poema? No, no lo tienen. Lo van a tener y lo van. Hola. Hola, mi perrito feo, ¿cómo estás? Perrito. ¿Bien? Bueno, vení. Dame como antes tu patita inquieta. Mi perrito feo. Mi pobre pelo duro que nunca tuviste. Lo que a los perritos tanto enorgullece. Porque nunca pude llevarte a los clubes donde los exhiben con grandes legajos. Que hablan de su mi estirpe amor, y me de un puro encanta. linaje. Si vos, mi perrito, ni siquiera sabés de tu ¿Quién humilde es ese origen. perro? Vení. Eso es Rufus. Charlemos un rato. Es el perro de... ¿Quién es el perro? ¿Carlos Saúl? Yo no sé, me están pidiendo que... Él de los 90 no sabe. No sé si tiene que ver con esto, pero la cuenta de Martín Menem, donde estaba barrando el gobierno, se llamaba Periodista Rufus. Igual que el perro del Carlos. Ok, ahí va. Ay, Dios, qué difícil fue llegar hasta acá. Sí, pero el poema tiene que ver con el perro del... No, este yo no lo Igual lo que conocía, pasa. chicos, lo felicito porque es un hallazgo maravilloso, lo voy a buscar. Hay uno que es erótico y que habla de cómo le va a recorrer el cuerpo. Pensé que era ese. No, que dice unas Para barbaridades. El presidente Milei ese, el perrito podría Que ser. beber de Sara y un montón de cosas, sí. Pero Sí. vos decís que con esto te levanto. Yo me levanto a alguien si le... A él ha tenido mucho éxito. Bueno, Probalo, pero Silvio Yamil. Soldán, Probalo yo en no. la radio. Vos en la radio tenés que tener tu sección que es Yamil te recita. Poemas de perros. Entonces, no, de peronistas. Ah, bueno, ¿Entendés? Poemas peronistas. Casi inerte. ¿Qué es eso? Yo venía de vivir el desamor. Lindo el Era perro del duro Carlos. tratar de olvidar. Ella estaba buscando el amor. No. Lo que yo... Ay, no, me acababa pone muy de incómodo esto. Basta, me voy. Muchacha, Me voy pero- del piso, por Dios. Es muy raro todo lo que está pasando acá. Está bien, bueno. Ese es un señor con el que nosotros nos criamos. Ahora entienden muchas cosas. Sí, claro. Claro, es un señor al que queremos mucho, que se llama Silvio Soldán y que ojalá nos esté mirando. Le mandamos un beso enorme. Hace eventos con el escribano, yo hace poco. Prato Murphy. El escribano... Con Prato Murphy, mirá como vos también, ¿eh? Prato, sí. ¿Participaste de Feliz Domingo? No tuve la suerte. No tuve yo tampoco. ¿A ¿no? ustedes? Porquería, Se ni les convirtió en un pregunto. almuerzo familiar. Nos vamos al corte, ya venimos. ¿Qué hora es que no tengo
tengo aquí, a ver la hora. Y 59, ya nos tenemos que ir. A ver, mañana, marcha federal por la salud pública. El lema es la salud no puede esperar. 13 horas es la convocatoria, Plaza de Mayo. Sí, se va a marchar desde 9 de julio Ahí y va. Avenida de Mayo Ahí hacia está. la Casa Rosada. Ahí está bien el diagramita. Marcha Federal de Salud. Tenemos que estar todos, tenemos que ser un montón. Así como lo fuimos en la marcha en apoyo a las universidades, tiene que suceder lo mismo mañana por todos nuestros queridos médicos, enfermeras, personal de limpieza, en fin, toda la gente que hace al universo de la salud, nuestra querida salud pública que nos necesita. Gracias, equipo, un placer enorme. El equipo ahí ya está listo para hacer el resumen y nosotros nos vemos mañana. Chao, gracias por todo. Hasta mañana te sabré.